El obscuro evangelio del apóstol Naasón. ¿Cuál es la obscura verdad sobre la unidad familiar del evangelio de Naasón? Los seguidores del autoproclamado apóstol aseguran que son una congregación que promueve los valores y la unidad familiar, y que en su iglesia todo es amor, paz y perfección espiritual. ¿Pero esto será cierto? Así que quiero dejar, hermanos, perfectamente claro lo que hace la palabra de Dios, lo que hace este evangelio en cada uno de nosotros. La iglesia del Señor, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. La iglesia no destruye, sino que antes construye. La iglesia no divide, antes bien une y fortalece. La iglesia no castiga, antes orienta y previene. La iglesia no es subversiva, antes bien es obediente de las leyes y de las autoridades en todo el mundo. El evangelio que predica su hermano, evangelio que Cristo me ha dado a través de la revelación, es noble y ennoblece a quien lo escucha. Mi evangelio es salud y sana a los que lo reciben. Mi evangelio es vida eterna y da vida a los que la retienen. Mi evangelio, que es el de Cristo, es verdad, es vida y es luz. Vienen a un lugar, vienen al seno de la familia, donde aquí, hermanos, no existe nada malo, donde aquí todo es espiritual, es perfecto. Por eso el Espíritu de Dios, por eso nuestro Señor nos deja este principio. Mi verdadera madre, mis verdaderos hermanos y hermanas son los que hacen. ¿Quiénes? El hijo de mi esposa, el hijo de mi esposo, el que me dio la vida humana, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi abuelo. Ellos son mi verdadera familia. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una principal familia. ¿Entiende lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Pero por lo pronto es, así es que nos está aconsejando Cristo que nos olvidemos de nuestros padres, que cortemos relación con nuestros familiares. No, siempre y cuando tengamos, ¿qué cosa, hermanos? Ese común, ese espíritu común que nos identifica, no como padre, hijo, humano, biológico, sino que nos identifica como hermanos en Cristo Jesús. Así es que cuando dice, he venido a traer espada, la espada simboliza que viene a cortar, hermanos, así de tajo. No, la espada simboliza su palabra. ¿Qué simboliza la espada, hermanos? ¿Tiene qué cosa? No, yo no es que vine a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Yo vine a traer mi palabra, mi enseñanza, mi evangelio. Porque he venido a poner, si es por el mismo, disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. ¿Cuándo qué, hermanos? Cuando no tenemos en común, ¿qué cosa? Esa fe, esa sangre espiritual, que es la sangre de quién? Que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su qué cosa? Los de su propia casa. ¿Tendrás alguna debilidad? ¿Tendrás alguna situación en tu ser, hermanos, en tu fe? Problemas. Ya un hermano que no asiste, ya un hermano que no viene, ya un hermano que empieza a ser indiferente en las cosas de Dios, ya es una señal. ¿Para qué cosa? Para tener cierta distancia. Porque ya no es una persona que comparte nuestra fe, que comparte nuestros sentimientos. No demos esta libertad y facilidad a quien intente dañarnos. Quizás sea tu familiar, quizás sea tu amigo, quizás sea el vecino, la persona más cercana que tienes. No concretemos con ellos. No, hermanos, un corazón amargado, un corazón, hermanos, dejado de Dios, ya nada lo va a poder hacer volver. Ya es una persona olvidada, ya es una persona que renunció a su fe, ya es una persona que renunció a Dios mismo. Hay veneno en ellos, en su hablar,
ya es una persona perdida, que ya no tiene, hermanos, esperanza. Una mala conversación que puede perjudicarnos también se da a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través del radio, a través de la prensa escrita, y que se van solamente por el amarillismo, por el sensacionalismo, por poner, hermanos, lo que más venda, la nota más, hermanos, escandalosa. Hay páginas, hermanos, en internet con un contenido inapropiado. Debemos evitarlo, que hablen de... o en sitios de internet, sin curiosear, ni rebuscar, ni leer o oír lo negativo en redes sociales. Da la conferencia aquel hombre, hermanos, que supuestamente representa la justicia en aquel, hermanos, estado de California. Ya vieron, hermanos, su exponencia tendenciosa. El hermano que sigue la doctrina apostólica no dice bienvenido al que no trae la doctrina. Así que cualquiera que llega para tratar de destruir la fe, para denostar al apóstol del Señor, para difamar a la iglesia, no puede ser recibido en un hogar cristiano. No pensemos que Dios nos está diciendo que seamos, hermanos, amorosos. Si una cosa es ser amorosos, otra cosa es cuidar, hermanos, la fe que se nos ha dado. Apóstata es aquel que niega la fe. Tenía fe, pero se descuidó. Hoy se rebela, contradice, cambia de opinión, cambia de doctrina. Esto sí viene siendo unas características del anticristo. El que está en contra de Cristo. Hermanos, con acciones, con actitud. ¿Yo por qué tengo que andar platicando con el impío? ¿Con el apóstata tengo algún negocio? Pues me da trabajo. Pues hermano, no es el único. Te aconsejo que no vayas a trabajar con él, porque de él no es bueno recibir absolutamente nada, porque nada es sincero. Te lo va a cobrar muy caro. No lo hagas, hermano. ¿Cuántas de las veces el apóstata está en la casa de una familia? Uno solo es el apóstata. Hermanos, entonces tenemos que obrar con santidad. Los tumores en el cuerpo hacen daño, son mortales. ¿Qué hay que hacer con los tumores, hermanos? Extraerlos. Duele extraer ese tumor, hermano. No creas que nada más agarrarlo y sacarlo y ya te queda un dolor. Es que es mi hijo, es que es mi hija y yo la quiero mucho. ¿De veras la quieres? Dijo el Espíritu de Dios: aborrézcolos con perfecto odio. Mi hija y yo la quiero mucho. ¿De veras la quieres? Dijo el Espíritu de Dios: aborrézcolos con perfecto odio. ¿De veras quieres a tu hijo? ¿Qué vamos a hacer cuando detectemos, sintamos que cerca de nosotros hay el apóstata? El avisado ve el mal y huye. No es un cobarde, se aparta. El simple va a cerciorarse, va a atestiguar y se lleva el daño, se lleva el mal. ¿Qué le tenemos que atestiguar a la apostasía, hermanos? ¿Cómo se llama el tema? El tema de la apostasía. Para que los hijos de Dios aprendan a identificar, hermano, a los apóstatas. Oyendo, escuchando a los apóstatas,
¿Qué es un apóstata? Un ex hermano que perdió la fe, hermosa fe. Y cada hermano bautizado y cada hermana bautizada celosamente debe de cuidar su fe. Celosamente debe de cuidar su alma, de pelear, de luchar, de batallar en contra de quien sea. Sean hermanos algunos familiares, sean hermanos personas a las que yo he querido, estimado, apreciado por mucho tiempo, pero que hoy son apóstatas. Hermano, debo de ser un enemigo de un apóstata, sea hombre o sea mujer, sea mi padre o sea mi madre, sea mi hijo o sea mi hija, sea quien sea. Yo debo de pelear ardientemente por mi fe. Así habla el Espíritu de Dios y dice, hermanos, que debemos nosotros pelear ardientemente por la fe. Vamos, hermanos, a considerar nosotros que un apóstata es un peligro en potencia. ¿Un peligro en qué? Un peligro grave. Un peligro, hermanos, gigante, grandioso. Decimos en potencia, por los cielos. Atenta contra el trabajo que arduamente el santo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, está realizando por todo el mundo. ¿O está contento? Y es que, hermanos, aquí entre el grupo puede haber algún apóstata. ¿O no? Puede haber 2, puede haber 3 o más. Yo no sé. Porque tú y yo, lo único que vemos es la apariencia. Tú miras a la hermana que viene con su Biblia, con su Biblia. Impíos. ¿Qué tienen los apóstatas? Veneno. Hermano, ¿se puede tenerle confianza a una voz? No. ¿A una víbora de cascabel? No, hermano. Hasta escalofrío da. ¿O no? Hasta escalofrío da cuando uno mira una, hermano, cuando oye el cascabel de una víbora que se está acercando. Ay, hermano, ¿qué agarro? Un palo, una pala, algo para matarla. Sí, o cuando menos dice el hermano, ¡corre! Así debemos de correr. Y si pudiéramos darles en la cabeza, hermanos, correrlos. Ay, hermano, pero es mi hijo. El apóstata es mi hijo. Pobrecito de mi hijo. Pero es mi padre, es mi madre. El Señor la reprenda. Se corrompe. Y es un apóstata. Y es un enemigo de Dios. Porque el apóstata es enemigo de Dios. Enemigo de la elección de Dios. Dice el Espíritu de Dios, a ellos aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigos. Y dijimos, sea quien sea. Amén. Nosotros, hermano, tenemos que cortar. Nosotros, si nos queremos salvar, nos tenemos que alejar de quien sea. Sea hermano, sea hermana, sea amigo, sea pariente, hermano, sálvese quien pueda.